Desde la ventana de mi ático en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, la ciudad se extendía ante mí como un tapiz de luces brillantes. El reloj de mi Patek Philippe marcaba las 11 de la noche, y yo seguía ahí, con una copa de Rioja en la mano, contemplando la soledad que me consumía a pesar de vivir en el piso más codiciado de la capital española. Mi nombre es Alejandro Ruiz Montero, y a mis 35 años había conseguido lo que muchos considerarían el sueño español. Mi empresa de tecnología, iniciada en un pequeño garaje en Valencia, se había convertido en una de las startups más exitosas de Europa. Los periódicos me llamaban el nuevo rostro del emprendimiento español, pero esos titulares solo contaban la mitad de la historia. Esta noche, como tantas otras, había organizado una de esas fiestas que aparecerían en las revistas del corazón. El champán francés fluía como agua, el caviar beluga se servía en pequeñas cucharas de madre perla, y el jamón ibérico de bellota, cortado por un maestro cortador, decoraba las mesas de caoba. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas deslumbrantes, llenaban mi ático de 500 metros cuadrados con risas que sonaban tan falsas como sus promesas de amistad eterna. María José, la socialité madrileña que siempre aparecía en mis eventos, se acercó con su característico vestido de Valentino. «Ale, cariño, qué fiesta más espectacular». «Como siempre, te has superado», exclamó mientras me besaba en ambas mejillas, dejando una marca de su labial rojo en mi camisa blanca. No me molesté en mencionarle que era de Tom Ford y costaba más que el salario mensual de muchos. Entre los invitados estaba también Roberto, mi supuesto mejor amigo desde la universidad. Lo observé mientras networking con unos inversores potenciales, vendiendo la idea de su próxima empresa utilizando mi nombre como garantía de éxito. El mismo Roberto que hace 10 años se reía de mi locura de dejar un trabajo estable por un sueño empresarial. Los camareros, vestidos impecablemente de negro, se deslizaban entre los grupos con bandejas de plata. Contraté al mejor servicio de catering de Madrid, pero ni siquiera los exquisitos canapés podían endulzar el sabor amargo que me dejaba cada conversación superficial. «Alejandro, tienes que invertir en mi nuevo proyecto. ¿Has visto mi última colección? ¿Conoces a algún contacto en Silicon Valley?». Todas las conversaciones terminaban en lo mismo, que podían obtener de mí. Mientras caminaba entre mis invitados, recordé la última cena familiar en el pequeño piso de mis padres en Valencia. Mi madre, con sus manos ásperas de tanto trabajar, había preparado una paella tradicional. Mi padre, jubilado después de 40 años como profesor de instituto, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, el dinero no lo es todo», me había dicho. En ese momento, pensé que no entendía mi mundo. Ahora, rodeado de lujos y soledad, sus palabras resonaban con una verdad dolorosa. La fiesta alcanzó su punto álgido cuando Diana, una modelo internacional que había estado coqueteando conmigo toda la noche, accidentalmente derramó su copa de champán sobre el vestido de otra invitada. El drama que siguió fue digno de una telenovela, pero yo solo podía pensar en lo vacío que se sentía todo esto. Me escabullí hacia mi despacho, una habitación que había decorado con obras de arte contemporáneo español y muebles de diseño italiano. Sobre mi escritorio de nogal descansaba una foto antigua, yo de niño, sonriendo genuinamente mientras comía un helado en la playa de la Malvarrosa. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí así, sin pensar en las apariencias o en las consecuencias? Las risas artificiales y las conversaciones vacías seguían flotando desde el salón. Me senté en mi sillón de cuero, encendí un puro habano, un regalo de un amigo que quería que invirtiera en su startup, y comencé a revisar mi teléfono. Tenía 247 mensajes sin leer en WhatsApp, la mayoría de personas pidiendo favores o intentando venderme algo. Entre todos esos mensajes, solo uno era de mi hermana Carmen, preguntándome si iría a la comida familiar del domingo. La música de la fiesta cambió a un reggaetón de moda, y los gritos de entusiasmo de mis invitados me hicieron cerrar los ojos con frustración. Recordé las palabras de mi abuela antes de fallecer: «Alejandrito, la verdadera riqueza está en tener a alguien que te quiera cuando no tienes nada que ofrecer». En ese momento, sentado en mi trono de soledad dorada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Madrid brillaba bajo mis pies, pero ya no me sentía por encima de nadie. Al contrario, me sentía más pequeño que nunca. Saqué mi iPhone último modelo y comencé a hacer algunas llamadas.
Era hora de descubrir quién se quedaría a mi lado cuando todo el brillo desapareciera. La idea comenzó a formarse en mi mente mientras observaba a mis invitados disfrutar de mi hospitalidad. ¿Cuántos de ellos me conocían realmente? ¿Cuántos sabían que coleccionaba cómics de Mortadelo y Filemón? ¿Que mi película favorita era El laberinto del fauno? ¿Que secretamente soñaba con abrir una pequeña librería en el barrio de Lavapiés? El plan era arriesgado, pero necesario. Mientras la fiesta continuaba su curso, yo ya estaba trazando los detalles de mi desaparición del mundo de la alta sociedad madrileña. No sería una caída estrepitosa, sino un declive gradual y creíble. Después de todo, en el mundo empresarial español, las historias de éxito que se convierten en fracasos no son tan inusuales. La noche avanzaba, y uno a uno, mis invitados comenzaron a despedirse, cada uno con una sonrisa más falsa que la anterior. Alejandro, cariño, nos vemos en la gala benéfica del próximo mes, no te olvides de llamarme para discutir esa inversión, tenemos que quedar para jugar al golf en el club. Asentía mecánicamente, sabiendo que pronto todas esas invitaciones cesarían. Cuando el último invitado se marchó, me quedé solo en medio de mi ático de lujo, rodeado de copas vacías y restos de una fiesta que simbolizaba todo lo que estaba mal en mi vida. Mañana comenzaría mi transformación, pero esta noche, me permití un último momento de reflexión sobre cómo había llegado hasta aquí y hacia dónde quería ir realmente. La transformación comenzó un lunes por la mañana, mientras los titulares del país anunciaban una nueva crisis económica en el sector tecnológico. Era el momento perfecto para comenzar mi descenso planificado. Sentado en mi despacho en la Torre Picasso, comencé a mover las primeras fichas de mi elaborado plan. Mi primera llamada fue a Javier, mi asesor financiero de toda la vida. Necesito que empieces a filtrar algunos rumores sobre problemas en la empresa, le dije en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Javier, acostumbrado a mis estrategias poco convencionales, entendió inmediatamente. ¿Qué tan grave quieres que sea, Alejandro?, preguntó con curiosidad profesional. Lo suficiente para ser creíble, pero no tanto como para causar pánico, respondí mientras miraba por la ventana hacia el Paseo de la Castellana. Durante las siguientes semanas, comencé a vender discretamente mis propiedades más ostentosas. El ático en Salamanca fue el primero en irse, vendido a un empresario ruso por menos de su valor real, lo que alimentó aún más los rumores sobre mi supuesta crisis financiera. Mi colección de coches de lujo desapareció gradualmente del garaje, el Ferrari, el Bentley, el Aston Martin. Cada venta era como desprenderse de una capa de mi antigua identidad. Mi siguiente paso fue mudarme a un modesto apartamento en el barrio de Arganzuela, una zona de clase media que nunca habría considerado antes. El edificio, aunque bien mantenido, era un cambio radical de mi anterior estilo de vida. Mi nuevo hogar era un tercero sin ascensor, con vecinos que trabajaban en oficinas, escuelas y tiendas locales. El portero, don Manuel, un señor mayor con bigote canoso y una perpetua sonrisa, me dio la bienvenida sin tener idea de quién era realmente. La transformación física fue meticulosa. Cambié mis trajes de Armani por ropa de Zara y Pull & Bear. Mi reloj Patek Philippe fue reemplazado por un modesto Casio. Dejé crecer mi barba, abandoné mi corte de pelo de peluquería exclusiva, y comencé a frecuentar el bar de la esquina en lugar de los restaurantes con estrellas Michelin. Para hacer la historia más creíble, inventé una serie de inversiones fallidas en criptomonedas y startups fantasma. Mi equipo de confianza, reducido a solo 3 personas que conocían la verdad, ayudó a esparcir la historia por los círculos adecuados. ¿Has oído lo de Alejandro Ruiz? Se convirtió en un susurro común en las reuniones de negocios de Madrid. Las reacciones comenzaron a llegar como una cascada. Mi teléfono, antes bombardeado constantemente con mensajes y llamadas, empezó a silenciarse gradualmente. Las invitaciones a eventos exclusivos se redujeron a 0. Los amigos que solían llenar mi agenda comenzaron a estar ocupados o fuera de la ciudad cuando intentaba contactarlos. Para mantener las apariencias, conseguí un trabajo como consultor freelance, ganando lo suficiente para justificar mi nuevo estilo de vida modesto. Mis días transcurrían entre el pequeño café de la esquina, donde trabajaba con mi laptop, y paseos por el Parque del Retiro, donde nadie me reconocía como el antiguo magnate tecnológico. Una tarde, mientras hacía la compra en el Mercadona local, me encontré con Patricia,
una antigua amiga que solía presumir de nuestra cercana amistad en eventos sociales. Al verme con mi cesta de la compra llena de productos de marca blanca, su rostro mostró una mezcla de horror y lástima. Alejandro, qué sorpresa, balbuceó, claramente incómoda. La conversación que siguió fue breve y tensa, y pude ver cómo inmediatamente sacó su teléfono al alejarse, sin duda para compartir las noticias de mi caída en desgracia. Mi rutina diaria cambió drásticamente. En lugar de despertarme con el sonido de mi sistema de domótica de última generación, ahora me despertaba con el ruido de los vecinos y el camión de la basura. Desayunaba en el bar de Antonio, un local familiar donde servían tostadas con tomate y café con leche por 3 euros, en vez de mis antiguos desayunos gourmet de 40 euros. Para mantener las apariencias de mi crisis financiera, comencé a vender algunos de mis activos menos visibles. Cerré varias cuentas bancarias, transferí fondos a cuentas secretas en el extranjero, y me aseguré de dejar un rastro papel que sugería pérdidas significativas. Mi contador, uno de los pocos que conocía la verdad, se encargó de crear una historia financiera perfectamente creíble de mi descenso. Los fines de semana, en lugar de fiestas en yates o viajes a Ibiza, pasaba el tiempo en el Parque Madrid-Río, leyendo libros que siempre había querido leer pero nunca había tenido tiempo. Me sorprendí disfrutando de placeres simples como el mercadillo de los domingos en El Rastro, donde compraba libros usados y tomaba cañas en bares tradicionales. Mi hermana Carmen fue la única de mi familia que notó que algo era diferente. Durante una de nuestras comidas dominicales en casa de nuestros padres, me miró con suspicacia mientras ayudaba a fregar los platos, algo que nunca había hecho antes. «Hay algo distinto en ti», dijo en voz baja. «Pareces más en paz». Le guiñé un ojo sin revelar mi secreto. La transformación de mi imagen pública fue igualmente calculada. Dejé de aparecer en eventos sociales importantes y rechacé entrevistas con medios de comunicación. Mis perfiles en redes sociales, antes llenos de fotos en lugares exclusivos y eventos de alto nivel, comenzaron a mostrar una vida más austera. Las fotos con celebridades fueron reemplazadas por imágenes de atardeceres en Madrid y cafés en terrazas modestas. Para mantener la credibilidad de mi historia, ocasionalmente me permitía pequeños lujos que podría pagar alguien de clase media. Una cena en un restaurante decente para celebrar un cumpleaños. Un fin de semana en la playa en temporada baja. Estos gastos eran cuidadosamente calculados para no levantar sospechas sobre mi verdadera situación financiera. Mi antiguo círculo social reaccionó exactamente como esperaba. Las llamadas de preocupación iniciales rápidamente se convirtieron en silencio. Los que antes presumían de ser mis confidentes ahora cruzaban de acera para evitar encontrarse conmigo. Algunos incluso comenzaron a contar historias sobre cómo siempre habían sabido que mi éxito no duraría. El proceso de empobrecimiento también incluyó cambios en mis hábitos cotidianos. Aprendí a usar el transporte público, algo que no había hecho en años. Me familiaricé con las ofertas del supermercado y comencé a cocinar mis propias comidas en lugar de pedir a domicilio o comer en restaurantes caros. Estas experiencias, aunque planeadas como parte de mi experimento, comenzaron a enseñarme lecciones valiosas sobre la vida real. Una de las partes más desafiantes del plan fue mantener mi empresa funcionando en secreto mientras aparentaba estar en problemas financieros. Con la ayuda de mi equipo de confianza, creamos una estructura compleja de empresas fantasma y contratos falsos que justificaban mi aparente caída en desgracia. La realidad era que mis negocios seguían prosperando, pero todo el dinero se canalizaba a través de cuentas offshore y estructuras corporativas invisibles. Los rumores sobre mi situación se extendieron rápidamente por el ecosistema empresarial madrileño. ¿Te has enterado? Alejandro Ruiz lo ha perdido todo, se convirtió en un tema común de conversación en los círculos de negocios. Algunos incluso comenzaron a usar mi supuesta caída como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la mala gestión financiera. Mi antiguo banco privado, que antes me trataba como realeza, ahora apenas me reconocía cuando entraba en la sucursal para realizar transacciones básicas. El director, que solía invitarme a eventos exclusivos, ahora apenas levantaba la vista de su ordenador cuando me veía. Era fascinante observar cómo el trato de las personas cambiaba tan drásticamente basándose únicamente en la percepción de mi situación financiera. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar cambios en mí mismo que no había anticipado. Mi postura se relajó, mi forma de hablar se volvió más natural, menos calculada.
Ya no sentía la necesidad constante de impresionar a otros o mantener una imagen específica. Por primera vez en años, podía ser simplemente yo mismo. Los primeros meses de mi nueva vida trajeron revelaciones que, aunque esperadas, no dejaron de ser dolorosas. El contraste entre mi antigua vida y la actual era como el día y la noche, y cada día traía nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana y las relaciones sociales. La primera gran revelación llegó durante la boda de Miguel Ángel, quien durante años se había autoproclamado mi mejor amigo. Recibí la noticia de su matrimonio a través de las redes sociales. Mi invitación, aparentemente, se había perdido en el correo. Este mismo Miguel Ángel, que solía presumir de nuestra amistad en cada evento social, ahora ni siquiera me había incluido en la lista de invitados. Lo más irónico era que yo había financiado su primer negocio cuando nadie más creía en él. Las mañanas en mi nuevo barrio tenían un ritmo diferente. Ya no despertaba con llamadas de amigos pidiendo favores o invitándome a eventos exclusivos. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Las notificaciones de WhatsApp, que antes llegaban constantemente, ahora se limitaban a mensajes del grupo familiar y algún que otro spam comercial. Una tarde, mientras tomaba un café en el bar de la esquina, me encontré con Lucía, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como profesora en un instituto público. No nos habíamos visto en años. Yo solía ignorar sus intentos de contacto cuando estaba en la cima de mi éxito. «Alejandro». «¿Cuánto tiempo?», exclamó con genuina alegría, sin una pizca de la condescendencia que ahora recibía de mis antiguos círculos sociales. La conversación con Lucía fue reveladora. Me habló de su vida simple pero satisfactoria, de sus alumnos, de sus pequeños logros diarios. No mencionó ni una vez mi cambio de fortuna, aunque seguramente había oído los rumores. Me invitó a tomar unas cañas con otros compañeros de la universidad la siguiente semana, sin segundas intenciones ni agenda oculta. El contraste se hizo aún más evidente cuando intenté contactar con algunos de mis antiguos socios comerciales. Las reuniones que antes se concretaban en minutos ahora se posponían indefinidamente. Las secretarias que solían interrumpir cualquier reunión para atender mis llamadas ahora me decían que sus jefes estaban muy ocupados o de viaje. Una mañana, mientras hacía cola en el banco para realizar una transferencia, ya no tenía acceso al servicio VIP, me encontré con Roberto, mi antiguo asesor de inversiones. Su incomodidad era palpable. Murmuró algo sobre tener prisa y prácticamente corrió hacia la salida. Este mismo hombre solía llamarme todos los días, incluso los domingos, para discutir oportunidades únicas de inversión. Las redes sociales se convirtieron en un espejo cruel de mi experimento social. Observé cómo mis publicaciones, que antes recibían cientos de me gusta y comentarios aduladores, ahora apenas generaban interacción. Las personas que solían etiquetarme constantemente en eventos y fiestas ahora parecían haber olvidado mi existencia digital. Sin embargo, no todas las revelaciones fueron negativas. Mi vecina Carmen, una mujer mayor que vivía sola en el piso de al lado, comenzó a dejarme tupers con comida casera cuando se enteró de que vivía solo. Un hombre joven necesita comer bien, decía con una sonrisa maternal, sin tener idea de quién había sido yo en mi vida anterior. En el pequeño gimnasio del barrio, donde me inscribí para mantener mi rutina de ejercicio, muy diferente de mi antiguo gimnasio de lujo, conocí a Ramón, un fontanero que se convirtió en mi compañero de entrenamiento. Nuestras conversaciones, libres de pretensiones y agendas ocultas, se convirtieron en uno de los momentos más esperados de mi semana. La revelación más dolorosa vino de María, mi exnovia de la época de mayor éxito. La vi por casualidad en un restaurante del barrio de Malasaña, donde ahora cenaba regularmente. Estaba con su nuevo novio, un empresario emergente del sector tecnológico. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fingió no reconocerme y susurró algo a su acompañante antes de cambiar rápidamente de mesa. Las invitaciones a eventos benéficos, donde antes era un donante principal, cesaron por completo. Las mismas organizaciones que me perseguían por mis contribuciones ahora ni siquiera respondían a mis correos electrónicos. Era como si mi capacidad para hacer el bien estuviera directamente relacionada con el tamaño de mi cuenta bancaria. En el edificio donde vivía, comencé a notar pequeños gestos de amabilidad que antes habría pasado por alto. Don Manuel, el portero, siempre tenía una palabra amable y guardaba mis paquetes con cuidado. Los vecinos del cuarto, una pareja de jubilados,
Me invitaban regularmente a ver los partidos del Real Madrid en su casa, compartiendo cerveza y patatas bravas caseras. Una tarde, mientras esperaba el autobús, otro cambio significativo en mi vida, me encontré con Jorge, un antiguo empleado al que había despedido durante una reestructuración de la empresa. Esperaba resentimiento o al menos incomodidad, pero en su lugar recibí una sorprendente muestra de empatía. Las vueltas que da la vida, dijo, invitándome a tomar un café y ofreciéndome contactos para posibles oportunidades laborales. Las reuniones familiares se convirtieron en un refugio inesperado. Mis padres, que siempre habían mantenido su estilo de vida modesto incluso cuando les ofrecía ayuda financiera, ahora parecían más cercanos que nunca. Mi madre seguía cocinando los mismos platos de siempre, y mi padre continuaba con sus largas sobremesas filosóficas, pero ahora yo los escuchaba con nuevos oídos. El cambio en el trato de los servicios fue especialmente revelador. Los restaurantes que antes me reservaban la mejor mesa ahora apenas encontraban espacio para mí. Las tiendas de lujo, donde los dependientes me conocían por nombre, ahora me miraban con desconfianza cuando entraba vestido con ropa de Zara. Una de las revelaciones más significativas vino de mis antiguos empleados. Mientras que los ejecutivos de alto nivel que había promocionado y recompensado generosamente ahora evitaban cualquier contacto, la antigua señora de la limpieza de la oficina, Manuela, me saludaba calurosamente cuando me la encontraba en el barrio y siempre preguntaba por mi bienestar. Las redes profesionales que había construido durante años se desmoronaron como un castillo de naipes. Las personas que me habían jurado lealtad eterna ahora no respondían mis llamadas. Los contactos que presumían de nuestra amistad en LinkedIn ahora eliminaban nuestra conexión discretamente. Sin embargo, entre todas estas revelaciones amargas, comenzaron a surgir destellos de autenticidad. En el mercado del barrio, el frutero comenzó a guardarme las mejores naranjas valencianas porque sabía que me recordaban a mi tierra. La camarera del bar donde desayunaba ya conocía mi pedido y siempre tenía una sonrisa genuina y una conversación sincera. Las tardes de domingo en el retiro se convirtieron en un nuevo ritual. Sentado en un banco, observando a las familias y parejas pasear, comencé a notar detalles de la vida cotidiana que antes me habían pasado desapercibidos. La felicidad en los rostros de la gente no tenía nada que ver con el valor de sus relojes o la marca de su ropa. Una revelación particularmente impactante vino de mi antiguo círculo de amigos empresarios. Durante una feria de tecnología a la que asistí como visitante común, observé cómo aquellos que solían buscar mi consejo y aprobación ahora compartían risas y brindis, probablemente a costa de mi caída. Sus miradas de soslayo y susurros mal disimulados decían más que 1000 palabras. La verdadera autenticidad comenzó a revelarse en los lugares más inesperados de mi nueva vida. El proceso de descubrimiento empezó una mañana cualquiera en el Café La Esperanza, un pequeño local en la esquina de mi calle. Carlos, el dueño, un hombre de unos 50 años con un bigote perfectamente recortado y ojos amables, me servía el café con leche de cada mañana. «¿Mal día?», me preguntó una mañana en que me vio especialmente pensativo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba algo así sin un motivo oculto. No estaba buscando información sobre mi situación financiera ni tratando de conseguir algo de mí. Era una pregunta sincera de alguien que simplemente se preocupaba por otro ser humano. Las mañanas en el café de Carlos se convirtieron en una rutina reconfortante. Los clientes habituales, desde funcionarios hasta jubilados, compartían conversaciones sobre todo y nada. Hablábamos del tiempo, del último partido del Atleti, de política local, de las pequeñas victorias y derrotas cotidianas. Nadie presumía, nadie fingía, nadie intentaba impresionar a nadie. Elena, mi vecina del segundo piso, una maestra de primaria con 20 años de experiencia, fue otra revelación de autenticidad. Un día me encontró en el rellano luchando con unas bolsas del supermercado. Sin dudarlo, me ayudó a subirlas y me invitó a cenar. «He hecho demasiada tortilla de patatas», dijo con una sonrisa. Esa noche descubrí que la mejor conversación no necesita champán francés ni caviar. Durante la cena, Elena me contó historias de sus alumnos, de cómo un niño había superado sus problemas de lectura, o cómo otra pequeña había defendido a un compañero del acoso escolar. Sus ojos brillaban al hablar de sus niños, como ella los llamaba. No había rastro de la artificialidad que solía encontrar en las conversaciones de mi antigua vida.
El edificio entero se convirtió en una lección de autenticidad. Don Manuel, el portero, me enseñó más sobre la dignidad en sus pequeños gestos diarios que todos los seminarios de liderazgo a los que había asistido. Cada mañana barría la entrada con el mismo cuidado, saludaba a todos los vecinos por su nombre y cuidaba el edificio como si fuera su propio hogar. Los domingos por la mañana comencé a frecuentar el mercadillo del barrio. Allí conocí a Paco, un vendedor de libros usados que se convirtió en mi guía literario personal. «Esto te va a gustar», me decía, sacando algún tesoro polvoriento de sus cajas. No le importaba si compraba algo o no, el placer de compartir su pasión por los libros era suficiente. La autenticidad también se manifestaba en los pequeños comercios del barrio. En la frutería de Lola, los precios no cambiaban según quien comprase, y la calidad era la misma para todos. Lola conocía a sus clientes, sus gustos, sus historias. Guardaba las mejores fresas para una anciana que solo podía permitirse comprar una vez al mes, y siempre añadía una pieza extra de fruta para el camino a los niños del barrio. En el parque cercano, comencé a unirme a un grupo de corredores aficionados. No había cuotas de membresía ni ropa deportiva de marca. Solo personas compartiendo su pasión por correr y apoyándose mutuamente. María, una enfermera del turno de noche, siempre esperaba a los más lentos. Antonio, un taxista jubilado, traía naranjas para todos después de cada carrera. Las tardes de domingo en casa de Elena se convirtieron en una tradición. Ella cocinaba, yo llevaba el postre, y compartíamos historias sobre nuestras semanas. A veces se unían otros vecinos: Carmen, una jubilada que hacía el mejor café turco del edificio; Javi, un estudiante de medicina que apenas dormía; y Rafael, un fontanero que siempre tenía un chiste nuevo que contar. La autenticidad se manifestaba incluso en los momentos difíciles. Cuando fingí tener problemas para pagar el alquiler, varios vecinos se ofrecieron a ayudar de diferentes maneras. Carmen insistía en darme tuppers con comida, Rafael me ofreció trabajo ocasional ayudándole con sus instalaciones, y Elena me presentó a padres que necesitaban profesor particular para sus hijos. En el pequeño gimnasio del barrio, donde las máquinas eran antiguas y las toallas no eran de diseño, encontré una camaradería que nunca había experimentado en mi antiguo gimnasio de lujo. Miguel, el propietario, conocía a todos por su nombre y adaptaba los entrenamientos a las necesidades de cada uno. No había poses ni selfies para Instagram, solo personas trabajando en mejorar su salud. Las celebraciones en el barrio tenían un sabor diferente. Durante las fiestas patronales, todos contribuían con lo que podían. La panadería donaba el pan, el bar las bebidas, y los vecinos preparaban platos caseros. Nadie presumía de su contribución, nadie buscaba reconocimiento. La alegría de compartir era la única recompensa necesaria. Un día, mientras ayudaba a Elena a corregir exámenes en su casa, me contó sobre su decisión de ser maestra. Podría haber elegido una profesión mejor pagada, dijo, pero no hay nada como ver la cara de un niño cuando por fin entiende algo que le costaba. En ese momento, entendí que la verdadera riqueza no se mide en euros. Carlos, el del café, me enseñó otra lección de autenticidad cuando me vio preocupado por no poder pagar mi café diario. Sin hacer alboroto, simplemente me dijo: paga cuando puedas. No pidió garantías, no hizo preguntas incómodas. Era un acto de confianza pura, algo que rara vez había experimentado en mi antigua vida de lujos. Las conversaciones en el bar de la esquina eran ejercicios de autenticidad pura. Los clientes habituales discutían sobre fútbol, política y la vida en general sin pretensiones. Nadie intentaba demostrar su superioridad intelectual o presumir de sus logros. Las opiniones se expresaban con honestidad, los desacuerdos se manejaban con respeto. La biblioteca del barrio se convirtió en otro refugio de autenticidad. La bibliotecaria, Sofía, una mujer de mediana edad con una memoria prodigiosa, recomendaba libros basándose en conversaciones reales, no en algoritmos o tendencias. Conocía a sus lectores, sus gustos, sus vidas. Las recomendaciones venían con historias personales y observaciones perspicaces. En el pequeño parque donde paseaba cada tarde, observaba a los niños jugar sin preocuparse por marcas de ropa o estatus social. Sus amistades se formaban basándose en afinidades reales, no en las profesiones de sus padres o el código postal de sus casas. Era una lección de autenticidad en su forma más pura.
los domingos en el rastro adquirieron un nuevo significado. Entre los puestos de antigüedades y ropa usada, encontré personas que valoraban las cosas por su historia y significado, no por su precio. Un vendedor de vinilos pasaba horas hablando sobre música con cualquiera que mostrara interés genuino, vendiera algo o no. La autenticidad también se manifestaba en las pequeñas tradiciones del barrio. Cada primer viernes del mes, los vecinos organizaban una cena compartida en el patio del edificio. Cada uno traía lo que podía, desde tortillas caseras hasta postres elaborados. No había competencia por impresionar, solo el placer de compartir y estar juntos. Las relaciones que se formaron en estos meses fueron completamente diferentes a las de mi vida anterior. No estaban basadas en que podíamos obtener el uno del otro, sino en conexiones humanas genuinas. Elena me llamaba cuando necesitaba ayuda para mover muebles, y yo la llamaba cuando necesitaba consejos sobre cualquier cosa. Después de 6 meses viviendo mi nueva vida, decidí que era momento de poner en marcha la prueba definitiva. Organicé una pequeña reunión en mi modesto apartamento, con el pretexto de celebrar un nuevo trabajo como consultor independiente. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, una mezcla de mis antiguos contactos del mundo empresarial y mis nuevos amigos del barrio. El proceso de organización ya fue revelador en sí mismo. Elena se ofreció inmediatamente a ayudarme con la comida, insistiendo en preparar sus famosas croquetas caseras. Carlos, del café, me prestó algunas sillas adicionales sin que se lo pidiera. Don Manuel se ofreció a ayudar con la logística, asegurándose de que el ascensor estuviera disponible para los invitados que lo necesitaran. Las invitaciones fueron enviadas de manera simple, mensajes de WhatsApp para mis nuevos amigos y correos electrónicos formales para mis antiguos contactos. Las respuestas comenzaron a llegar y el contraste fue inmediato. Mis vecinos y nuevos amigos respondieron con entusiasmo genuino, preguntando qué podían traer. Las respuestas de mis antiguos círculos fueron más calculadas, con preguntas sutiles sobre quién más asistiría. La tarde de la reunión llegó con un cielo despejado de Madrid. Elena apareció temprano con sus croquetas y una botella de vino tinto de La Rioja. No es caro, pero tiene buen sabor, dijo con una sonrisa sincera. Carlos trajo café recién molido y pastas del barrio. Carmen, mi vecina mayor, apareció con una tortilla de patatas que había preparado esa misma mañana. Los primeros en llegar fueron mis nuevos amigos del barrio. Ramón, mi compañero del gimnasio, trajo cerveza artesanal que él mismo elaboraba. Sofía, la bibliotecaria, apareció con un libro de poesía como regalo, para las tardes tranquilas, explicó. Paco, el vendedor de libros del mercadillo, trajo una edición usada pero bien conservada de 100 años de soledad, recordando una conversación que habíamos tenido semanas atrás. La llegada de mis antiguos contactos comenzó una hora más tarde. Roberto, mi exasesor financiero, apareció con una botella de champán francés que desentonaba completamente con la atmósfera del lugar. María José, la socialité, llegó con un vestido de diseñador y tacones que hacían eco en las escaleras del edificio. Sus miradas de desconcierto al ver el modesto apartamento y la mezcla ecléctica de invitados fueron evidentes. La dinámica de la reunión fue fascinante de observar. Mis nuevos amigos se movían con naturalidad por el espacio, ayudando a servir bebidas, iniciando conversaciones con todos, compartiendo risas genuinas. Los antiguos contactos, en cambio, se agruparon en una esquina, manteniendo conversaciones en voz baja y lanzando miradas evaluadoras a su alrededor. La comida se convirtió en el punto focal de la noche. Las croquetas de Elena fueron elogiadas por todos, incluso por aquellos que normalmente solo comían en restaurantes con estrellas Michelin. La tortilla de Carmen generó conversaciones sobre recetas familiares y tradiciones culinarias. El café de Carlos fue servido en tazas desparejadas, pero su aroma y sabor eran innegablemente superiores al de cualquier café de especialidad. Las conversaciones revelaron aún más contrastes. Mientras mis nuevos amigos compartían historias sobre sus vidas cotidianas, sus desafíos y alegrías, mis antiguos contactos intentaban constantemente dirigir la conversación hacia temas de negocios y oportunidades de inversión. Sus preguntas sobre mi nuevo trabajo estaban cargadas de condescendencia apenas disimulada. Un momento particularmente revelador ocurrió cuando Miguel Ángel, mi antiguo mejor amigo, intentó discretamente averiguar si yo todavía tenía contactos útiles en el mundo empresarial.
Su incomodidad era palpable cuando Elena interrumpió la conversación para contar una divertida anécdota sobre uno de sus estudiantes. La verdadera prueba vino cuando, accidentalmente, mencioné que estaba considerando una oportunidad de trabajo en Barcelona. La reacción fue inmediata. Mis antiguos contactos apenas mostraron interés, mientras que mis nuevos amigos expresaron preocupación genuina sobre cómo me las arreglaría con el cambio y ofrecieron ayuda práctica. Don Manuel, que se había unido brevemente a la reunión, compartió historias sobre los 30 años que llevaba trabajando en el edificio. Sus anécdotas, contadas con humildad y humor, captivaron a todos los presentes, excepto a un pequeño grupo de mis antiguos conocidos que checaban constantemente sus teléfonos. La música de fondo, una selección ecléctica que iba desde flamenco hasta rock español, generó otra división clara. Mientras mis nuevos amigos bailaban y cantaban sin preocuparse por parecer dignos, los antiguos contactos permanecían rígidos, como si temieran que alguien los fotografiara en un momento de descontrol. Cerca de la medianoche, cuando la reunión comenzaba a dispersarse, las despedidas fueron igual de reveladoras. Mis vecinos y nuevos amigos ayudaron a limpiar sin que se los pidiera, organizando incluso turnos para bajar la basura. Los antiguos contactos se despidieron rápidamente, algunos sin siquiera decir adiós apropiadamente. Elena se quedó hasta el final, ayudándome a poner orden en el apartamento. Ha sido una noche interesante, comentó con una sonrisa conocedora. Algunas personas brillan con luz propia, otras necesitan reflectores para destacar, añadió, demostrando una vez más su aguda percepción de la naturaleza humana. Los días siguientes fueron igual de reveladores. Mis nuevos amigos enviaron mensajes agradeciendo la velada y preguntando cuándo nos volveríamos a reunir. De mis antiguos contactos, solo recibí algunos mensajes formales y varios intentos de networking apenas disimulados. La prueba final había confirmado todo lo que había aprendido durante estos meses. Las relaciones auténticas no necesitan pretextos ni validación externa. La verdadera conexión humana surge de la simplicidad, la honestidad y el cariño genuino. Una semana después de la reunión, organicé una cena más íntima solo con mis nuevos amigos. La diferencia fue notable, risas sinceras, conversaciones profundas, y una sensación de pertenencia que ninguna fiesta de alto nivel me había proporcionado jamás. Esta experiencia me permitió ver con claridad quiénes estaban realmente interesados en mi bienestar y quiénes solo en lo que podían obtener de mí. La prueba final no solo había confirmado mis sospechas, sino que también había fortalecido los lazos con aquellos que habían demostrado ser auténticos. Después de la reveladora reunión en mi apartamento, pasé varios días reflexionando sobre cómo revelar la verdad a aquellos que habían demostrado ser auténticos durante mi experimento. La decisión de compartir mi secreto no fue fácil, temía que incluso las personas más genuinas se sintieran traicionadas por mi engaño. Decidí comenzar con Elena, mi vecina maestra, cuya amistad se había convertido en uno de los pilares más importantes de mi nueva vida. La invité a tomar café una tarde de domingo en mi apartamento. Mientras servía el café que Carlos me había enseñado a preparar correctamente, sentí un nudo en el estómago. Elena, hay algo importante que necesito contarte, comencé, notando cómo mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Le conté todo, quién era realmente, mi exitosa empresa tecnológica, mi fortuna oculta, y el experimento social que había estado llevando a cabo durante los últimos meses. Su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, confusión, y finalmente, una expresión que no pude descifrar. Después de un largo silencio que pareció eterno, Elena dejó su taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo finalmente. Siempre supe que había algo diferente en ti. La forma en que analizabas las cosas, como hablabas de negocios, pero nunca imaginé esto. Su risa suave rompió la tensión del momento. La reacción de Elena me dio el valor para continuar con las revelaciones. Carlos, el dueño del café, fue el siguiente. Lo visité durante una hora tranquila de la tarde, cuando el café estaba casi vacío. Su reacción fue más directa. «Hostia», exclamó, antes de echarse a reír. Y yo preocupándome por fiarte los cafés. Su honestidad y capacidad para ver el lado humorístico de la situación me confirmaron por qué me había caído bien desde el principio. Don Manuel, el portero, me sorprendió con su respuesta. «Don Alejandro, llevo 40 años trabajando en edificios de Madrid.
He visto mucha gente rica pretendiendo ser pobre y mucha gente pobre pretendiendo ser rica. Pero usted es el primero que lo ha hecho para aprender algo. Su sabiduría, como siempre, me dejó sin palabras. La noticia se extendió gradualmente entre mi nuevo círculo de amigos verdaderos. Carmen, mi vecina mayor, simplemente me dio un abrazo y dijo que seguiría trayéndome tuppers porque estar rico no significa que sepas cocinar. Ramón, mi compañero del gimnasio, me dio un puñetazo amistoso en el hombro y me retó a seguir entrenando con él, ahora sin excusas para no comprar proteínas de calidad. Sin embargo, no todas las revelaciones fueron fáciles. Algunos de mis nuevos amigos necesitaron tiempo para procesar la información. Paco, el vendedor de libros del mercadillo, no me habló durante una semana entera. Cuando finalmente volvió a dirigirme la palabra, fue para regalarme un ejemplar gastado de El Principito. Para que no olvides lo que has aprendido, dijo simplemente. La transformación más significativa ocurrió en mi propia perspectiva de la vida. Decidí mantener mi estilo de vida sencillo en el barrio, aunque ahora sin pretensiones de pobreza. Convertí mi experiencia en una oportunidad para crear cambios positivos. Establecí una fundación para apoyar a pequeños negocios locales y financiar proyectos educativos en barrios trabajadores. El café de Carlos se convirtió en la sede informal de reuniones donde discutíamos cómo mejorar el barrio. Elena aportaba su experiencia en educación, don Manuel su conocimiento de la comunidad, y yo mi experiencia empresarial. Juntos, comenzamos a implementar proyectos que realmente marcaban la diferencia en la vida de las personas. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar un proyecto de lectura para sus estudiantes, me contó algo que me hizo reflexionar profundamente. ¿Sabes por qué tu experimento funcionó?, preguntó. Porque aunque empezó como una prueba para los demás, terminó siendo una lección para ti mismo. La verdad había sido liberadora no solo para mí, sino también para las relaciones que había formado. Ya no había necesidad de fingir o medir cada palabra. Podía ser completamente honesto sobre mi vida, mis experiencias y mis recursos, mientras mantenía la autenticidad que había descubierto durante mi experimento. Decidí usar mi posición y recursos para crear oportunidades para otros, pero de una manera diferente a como lo había hecho antes. En lugar de simplemente hacer donaciones o invertir en startups, comencé a trabajar directamente con las personas del barrio. Ayudé a Carlos a modernizar su café sin perder su esencia, financié un programa de becas inspirado por las historias de Elena sobre sus estudiantes. Y establecí un fondo para mantener vivo el mercadillo donde Paco vendía sus libros. Las reacciones de mis antiguos contactos cuando la verdad salió a la luz fueron predecibles. Algunos intentaron reconectar inmediatamente, enviando mensajes llenos de explicaciones y excusas. Otros pretendieron que siempre habían sabido que mi caída era temporal. Los ignoré a todos, concentrándome en las relaciones genuinas que había construido. Mi familia, que había estado al tanto del experimento desde el principio, estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Mi madre, con su sabiduría característica, me dijo: por fin has aprendido lo que tu padre y yo intentamos enseñarte toda la vida, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. La experiencia también cambió la forma en que manejaba mi empresa. Implementé políticas más humanas, creé programas de mentoría para empleados jóvenes, y me aseguré de que el éxito financiero no fuera a costa del bienestar de las personas. Las lecciones aprendidas en el barrio se tradujeron en una cultura empresarial más auténtica y sostenible. Un año después de revelar la verdad, organicé otra reunión en mi apartamento. Esta vez, no había pretensiones ni pruebas ocultas. Era simplemente una celebración de amistad auténtica. Elena trajo sus croquetas, Carlos su café especial, Carmen su tortilla, y Paco un libro para cada invitado. La alegría y el cariño en el ambiente eran palpables. Durante esa reunión, mientras observaba a mis amigos verdaderos compartir risas y historias, me di cuenta de que el experimento que había comenzado como una prueba para otros se había convertido en mi propia transformación. Había aprendido que la autenticidad no es algo que se pueda fingir o probar, es algo que se vive y se siente. La lección más valiosa fue entender que la verdadera riqueza no se mide en euros, propiedades o acciones, sino en la calidad de las conexiones humanas que formamos. El dinero puede comprar comodidades y abrir puertas, pero no puede comprar la calidez de una conversación sincera, la alegría de una risa compartida.
o la paz de saber que las personas que te rodean te aprecian por quien eres, no por lo que tienes. Mantuve mi apartamento en el barrio, aunque ahora también tenía una oficina en el centro de Madrid para manejar mis negocios. Cada mañana seguía tomando café en el local de Carlos, compartiendo conversaciones con los vecinos y disfrutando de la simplicidad de la vida cotidiana. La única diferencia era que ahora podía ser completamente yo mismo, sin pretensiones ni secretos. El impacto de mi experimento se extendió más allá de mi círculo inmediato. Escribí un libro sobre mi experiencia, no para presumir o ganar más dinero, sino para compartir las lecciones aprendidas sobre la autenticidad, la amistad y el valor real de las cosas. Los beneficios del libro se destinaron íntegramente a proyectos comunitarios en barrios trabajadores.